el momento de la puesta en común de todo el trabajo excelente que habéis estado realizando en cada una de las mesas. He estado dando vueltas por ahí, la verdad que el trabajo ha sido excepcional y lo agradezco y os felicito. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen, cada moderador, moderadora, un máximo de 10 minutos, para que podamos terminar más o menos a la 1:30, un máximo de 10 minutos por mesa. Y la primera es Beatriz Gal, con la mesa 1, extender y profundizar la metodología docente activa en todas las facultades. Sí, si quieres ahí donde tú quieras. Hola. Bueno, espero que me pueda resumir bien todo nuestro trabajo. Si no, yo creo que también se puede intervenir, ¿no? Vale, pues entonces, bueno, nuestra mesa ha sido, nos hemos constituido bueno, ha estado muy bien porque teníamos una estudiante, que es la vocal de organizaciones estudiantiles, Laura, una profesora clínica, Esther, y 3 profesores básicos. Uno de ellos es médico, o sea que realmente había una representatividad bastante buena para hablar de las metodologías alternativas de diferentes puntos de vista. Entonces, los principales retos que nosotros hemos encontrado han sido, por un lado, desde el punto de vista del estudiante, que estas metodologías no funcionan para todos los estudiantes, y la otra gran reto o dificultad es que no están formados tampoco ni acostumbrados a aprender a través de las metodologías docentes. Eso desde el punto de vista del estudiante. Desde el punto de vista del profesorado, hace un reto muy importante para reflexionar cada uno de nosotros es que tenemos miedo a dejar de explicar el contenido, ¿no? Como si realmente en las clases magistrales nos aseguráramos de que todo lo que nosotros explicamos los estudiantes lo aprenden, pero tenemos ese miedo que no dejamos de sentir. Ese sería uno de los retos. El otro reto es el tiempo. El tiempo, y específicamente esto lo ha resaltado muchísimo la Esther, ¿no? Como profesora clínica, que demandaba que por favor, o sea, que se consideraran, esto es una cuestión más estructural desde los hospitales, pero que se consideraran los profesores que son clínicos que realmente estuvieran su carga asistencial se viera disminuida para poder ocuparse verdaderamente de las prácticas clínicas y de los estudiantes en las prácticas clínicas. Y el otro reto, ¿no? Como 3 retos, es la inteligencia artificial, pensando que estas metodologías, cuando enseñamos y los estudiantes aprenden con metodologías alternativas, el uso de la inteligencia artificial, bueno, pues hay más espacio para utilizar esa inteligencia artificial, y esto supone un reto y una oportunidad, las dos cosas, ¿vale? Posibles soluciones o ideas de mejora. Entonces, para la parte de la resistencia de los estudiantes y que no han estado formados en estas metodologías, pensábamos que nosotros, nuestra responsabilidad como profesores universitarios era fomentar estas metodologías desde primero. Tanto en la parte teórica como en la parte práctica, que es otra cosa que ha salido, ¿no? Que la práctica también se puede enfocar, por ejemplo, utilizando, ¿no?, formato de ECOES básicos. Y aquí teníamos, y también en esto se pueden trasladar muchos de esos contenidos teóricos a las prácticas, ¿no?, y hacer una enseñanza un poco alternativa. Y aquí, ¿no?, dentro de estas soluciones o ideas de mejora, teníamos un ejemplo. En concreto, en el CEU se ha aprobado un plan de estudios nuevo ahora, entonces lo que hemos hecho es tener una asignatura. Esta asignatura se llama Medicina Integrada 1 y está en primero, en segundo, en tercero. Es una asignatura con espacio propio, con horas propias en el currículum, y todos son, o sea, esa asignatura, además de ser integrada, se imparte con metodologías activas. En concreto utilizamos TBL, es otra de las dificultades que han surgido, que hacemos con estudiantes, con clases muy grandes de estudiantes, pero esta metodología activa
Es una metodología que está diseñada y propuesta para grupos de estudiantes, 100 estudiantes, 150 estudiantes, que se puede hacer y así está descrita, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo también, además de ser una transición desde las clases magistrales a clases pues eso, ¿no? más basadas en la participación activa de los estudiantes, también nos daba la oportunidad de trabajar, no era de nuestra mesa, pero bueno, han surgido muchísimos temas de trabajar habilidades transversales, porque una de las cosas que hacemos en esta asignatura es que los estudiantes, mucha parte de la clase, están trabajando en equipo. Entonces, en el propio planteamiento de la asignatura se está trabajando, por ejemplo, el trabajo en equipo. Bueno, o sea que sería una posible solución que se puede adaptar. La solución que planteábamos del tiempo de reconocimiento, pues lo que decía Esther, ¿no? en este estaba muy sensibilizada con eso, por lo que le toca a ella. A ella, en su grupo de trabajo, han planteado metodologías activas, pero las han tenido que llevar fuera de su tiempo de convivencia con los estudiantes, porque al no estar descargados no se pueden ocupar realmente de los estudiantes porque están viendo a la vez a los pacientes. Entonces, no realmente, eso hace que no puedan los estudiantes practicar lo que tienen que practicar y poder aprender lo que tienen que aprender después de ese rotatorio clínico. ¿Qué más cosas? Perdón, a ver. Luego hemos hablado también de que la simulación podía ser una posible alternativa y una posible solución para que los estudiantes, ¿no? Practiquen también antes de ir al hospital y para trabajar la interprofesionalidad. Perdón. Y a ver, ¿voy bien de tiempo? Voy bien, vale. Y ¿vale? Otra cosa que ha salido, ¿vale? Que ha salido en la conversación es que nos parecía fundamental en el caso de la solución que os estoy diciendo de la medicina integrada en el CEU. Claro, esto se ha podido hacer porque hay un plan de estudios que avala, ¿no? Un plan de estudios que coloca esta asignatura en su estructura curricular. Y esto ha sido porque el decanato y el vicedecanato de nuestra universidad ha apoyado esto. Y hay una línea prioritaria de pensamiento en el que decimos, oye, tenemos que dar más participación a los estudiantes, tenemos que considerar que las metodologías activas es la mejor manera de aprender y, por tanto, pintarlo y considerarlo. Y que eso es importante, o sea, que consideramos que esto es una solución que se puede trasladar siempre que haya un apoyo del decanato de las facultades, ¿no? Porque sin una estructura propiamente dicha, las cosas no funcionan. Y por tanto, ya recogiendo todo esto, paso ya, bueno, las oportunidades, por lo tanto, sería, ¿no? que rediseñar estos planos de estudio con estas experiencias previas, como la que comento, que están funcionando. También habría una oportunidad en este rediseño de los planes de estudio, que también lo hemos considerado, que tiene que ser muy importante la bidireccionalidad básica clínica. Es decir, que en esta medicina integrada, nosotros así lo estamos haciendo, estamos incorporando profesores clínicos, y si esto fuera una asignatura que tuviera carácter longitudinal de primero a sexto, sería muy interesante que los profesores clínicos muchas veces estuvieran también acompañados de los profesores básicos, porque al final, cuando están viendo cosas de radiodiagnóstico, se les olvida la anatomía, y ahí a lo mejor es una buenísima oportunidad para ver que es importante lo básico, lo clínico, en sentido bidireccional. Y estoy acabando ya. Ya lo último, porque me he quedado con ese reto, la IA, como os decía, para nosotros es un reto, por eso, ¿no? Un poco integrándolo con nuestra mesa, porque cuando los estudiantes aprenden con este tipo de metodologías activas, que son más protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, pues son más tendentes también a utilizar la inteligencia artificial. Es un reto, y la solución que nosotros planteábamos es la formación. Y la formación primero de los profesores, para que esos profesores puedan también formar de la mejor manera posible a los estudiantes. Y pensábamos que una solución práctica, ¿no? Para llevar al aula era que la primera hora la primera clase, perdón, de nuestras asignaturas, si estamos bien formados, pudiéramos dar una clase de recursos de inteligencia artificial específicos para cada una de nuestras asignaturas.
Y además decíamos que incluso la IA podía ser una oportunidad, si estamos bien formados los profesores, podemos trasladar esa formación a nuestros estudiantes para fomentar otras de esas habilidades blandas o transversales tan importantes como el pensamiento crítico para el razonamiento clínico. Y yo creo que más o menos, no sé si una última cosa que hemos anotado también, que hemos comentado que nos parecía también que era muy importante que los estudiantes fueran clínicos y que en estas metodologías alternativas utilizamos también muchas veces referencias bibliográficas, artículos bien trabajados para que fomentaran a través de la inteligencia artificial, pero esa valoración crítica de los trabajos que estaban leyendo, que estaban utilizando. Y yo creo que eso ha sido el resumen de nuestra mesa. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Un minutito, ¿alguien quiere decir alguna cosita? ¿Estáis de acuerdo con los que habéis estado en su mesa? El resumen es muy difícil y hacer todo un resumen de casi 1 hora y media que habéis estado. Ahora lo que ocurre, no pierdas ese papel, que hay que pasarlo a limpio, y enviármelo. Muy bien, pues muchas gracias, Beatriz. Vamos con la mesa 2, que le corresponde a Leire Arbea. Desplegar con intensidad la formación en competencias clínicas, especialmente con sistemas objetivos de evaluación de los resultados del aprendizaje. A mí no me ha dado tiempo a escribirlo, aquí en el móvil tengo. Nada, viva voz. Bueno, yo también primero quiero agradecer la mesa, hemos estado súper a gusto. La mesa formada por alumnos, que están ahí majos, Eduardo, Narayan, María y Diego, 3 de alumnos de sexto de Medicina y Arayan de segundo de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Y hemos tenido el placer de estar también con Rafael Peinado, el vicedecano de la Autónoma, y hemos estado discutiendo acerca de esto, que es algo súper importante, ¿no? Que es esto del aprendizaje en las competencias prácticas. Entonces, lo primero que hemos hecho, nos hemos presentado y de alguna manera hemos, desde el punto de vista nosotros como docentes clínicos y ellos como estudiantes, hemos hecho una mini foto, cada uno desde su perspectiva, de cómo estábamos viviendo este tema de la enseñanza de las competencias clínicas, ¿no? Y entre todos hemos empezado a hablar de los retos, ¿no? Y entonces uno de los retos que ha salido, que a nadie le va a sorprender, es que, bueno, pues los clínicos con los que rotan nuestros estudiantes, donde se supone que es un escenario maravilloso para aprender esas competencias clínicas, pues no están formados o no están formados y no tienen tampoco una estructura clara de cómo favorecer y garantizar ese aprendizaje de esas competencias clínicas durante el aprendizaje práctico. Otro de los retos que teníamos era también, claro, no están formados, no lo tienen estructurado en su día a día profesional porque no hay un reconocimiento de ese rol docente clínico ni están protegidas esas horas para hacer esa labor docente dentro de lo clínico, que es todo un caos maravilloso que es atender al paciente, ¿no? Otro de los retos que veíamos era la metodología docente. Sí que se habla del Minicex y en el documento este que nos hemos leído se habla del Minicex y de los portafolios estos reflexivos, pero la realidad que nos contaban ellos y que nosotros también desde la otra perspectiva vemos es que no se utiliza el Minicex tanto como se dice que se tiene que utilizar y cuando se utiliza incluso no se utiliza mal, no se utiliza bien, ¿no? De hecho, hay una cosa maravillosa desde el punto de vista pedagógico del Minicex, que es el feedback, que yo creo que es la fuerza pedagógica, aprender del error, y no se hace, no se utiliza. Ni el feedback dentro del Minicex, ni el feedback espontáneo de cómo están funcionando los alumnos durante las rotaciones, pues tampoco se utiliza, ¿no? Que sería maravilloso. Hablábamos también de retos de algo tan sencillos, entre comillas, de coordinación, información. Decían los alumnos, es que si yo voy a un departamento y sé que el lunes voy a hacer esto, pues igual de a mí de alguna manera me da una estructura como para yo intentar estar un poco más proactivo e intentar aprovechar más, ¿no? Pero la realidad es que pues en muchos rotatorios clínicos no hay ni tan siquiera esa estructura y esa información. Entonces, ha llegado un momento en que hemos dicho, vale, estamos aquí diciendo que el profesor, el clínico no está formado, no tiene tiempo, no te hace caso, no está coordinado, no tal. Y digo, ¿y vosotros qué?
vosotros. También hemos hablado de que hay un reto y es que pues, la proactividad de los alumnos no siempre es la misma, ¿no? Sí que es verdad que decían que hay alumnos proactivos, pero que se encuentran con una barrera de un profesor que no les hace mucho caso y que, bueno, pues que tal, pero que en general también el reto sería alimentar esa proactividad del alumno que quisiese aprender durante esto. Falta de confianza, muy interesante, ha salido, ¿no? Alumnos, bueno, pues con pocos o inestables conocimientos académicos o científicos, pues que van allí y se enfrentan a un paciente, a una realidad y están desconfiados y no se atreven igual a participar. Y bueno, pues y eso. Entonces, pues eso, retos que se cierren sobre la responsabilidad del profesor, sobre la responsabilidad igual de las estructuras de gobierno y de gestión académica y sobre los alumnos. Entonces, luego nos hemos ido a ver oportunidades, ¿no? A ver, con todos estos retos que tenemos en la cabeza, pero hay cosas que se están haciendo bien y, de hecho, bueno, sois alumnos que saléis bien formados y luego sois R1 enseguida, ¿no? Pues ¿qué oportunidades tenemos actuales que nos pueden abrir la lucecita para ir mejorando, ¿no? Entonces, ellos han dicho claramente que el tiempo y las rotaciones, o sea, las semanas que pasan y la diversidad de centros o de departamentos que ven es una oportunidad para aprender de muchos tipos de patologías, de pacientes, de relación médico-paciente, etcétera, ¿no? Entonces, que eso es una oportunidad que sería, bueno, pues que está ahí, ¿no? Sí que ellos también decían que cuando les han hecho esta herramienta estructurada tipo Minicex con un feedback bueno, es que ellos aprenden, ¿no? Porque es que el feedback es poderoso. Entonces, si ya tenemos algo diseñado que funciona, validado, luego cada facultad o cada universidad puede hacer sus variaciones. Yo les he compartido una variación o una adaptación que hemos hecho en nuestra facultad. Pues vamos a utilizar esas herramientas de evaluación formativa que hay para daros feedback y para que podáis aprender del error mientras sois estudiantes, ¿no? Por todas las cosas que ha salido aquí, en nuestra discusión es que evaluación formativa versus evaluación sumativa. Muchas veces, incluso esos minicex que existen para mejorar esas competencias clínicas son directamente sumativos, te ponen nota. Eso pierde toda la magia de la formación si vas a poner nota, ¿no? Entonces, vamos, hablábamos también de qué importante es meter en la cultura tanto del profesor, del clínico, de tal, estas cosas de evaluación formativa, evaluación, me equivoco, te doy un feedback y aprendo, ¿no? Eso es bueno. Luego en nuestras soluciones pues ha ido por ahí. Luego también ellos decían que había que aprovechar la figura del tutor majo, motivado, que te coge, te dice, pimpi, que los hay, ¿no? Y entonces, bueno, pues que existen y que eso es, bueno, pues una oportunidad, ¿no? Hemos hablado de la posibilidad de la oportunidad del paciente. El paciente en su cama o el paciente en la consulta es un libro abierto. Entonces, si unimos esa proactividad, esa autonomía del alumno con la clave para entrar a la historia clínica, con esa soltura para ir a preguntarle, para volver a rehistoriarle, aunque ya la haya historiado el médico, etcétera, pues ahí también es una oportunidad maravillosa para que la autonomía del alumno se fortalezca y a la vez las competencias clínicas. Y luego en nuestras dos últimas cosas en oportunidades hemos hablado de la simulación. Claro, estábamos todos metidos en el contexto real, pero dices, no, es que la simulación. Y ahí nos hemos venido arriba, porque qué importante la simulación para precisamente reforzar todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Aprender en un entorno seguro, aprender del error y feedback. Aprender error, feedback. Aprender error, feedback. Aprender haciendo error, feedback, ¿no? Fundamental. Entonces, que pues hay simulación en las facultades de medicina, en unas más, en otras menos, pero también es una oportunidad para tratar de darles más protagonismo. Y luego una cosa súper chula que han dicho los alumnos, que a mí me ha encantado, es el peer teaching, o que los alumnos sean los propios profesores de otros alumnos, ¿no? Los alumnos de cursos más mayores, de cursos más pequeños. Y ahí le decía yo a Rafael, pues a nosotros como junta de canal a veces es un win-win, ¿no? Porque a veces no tienes profesores, no puedes pedir a un profesor que haga otro taller de RCP, lo hacen ellos, ¿no? Como los clásicos jefes de mesa que todos reconocemos en las asignaturas de anatomía, por ejemplo, ¿no? Que históricamente han sido, pues ¿por qué no generalizar esa figura del alumno motivado docente que es el docente de los demás, ¿no?
Y además, bueno, que esto también está demostrado, ¿no? Los alumnos enseñan a sus peers mucho mejor que nosotros porque acaban de hacer el recorrido cognitivo para entender una cosa que tú ya tienes, tú la explicas de otra manera. Yo lo veo con mis hijos, ¿no? Que se explican mucho mejor entre ellos las mates que yo. Y yo también sé mates, pero quiero decir, se explica mejor entre ellos. Entonces, para acabar, las soluciones. Soluciones que hemos ido a lo pragmático. ¿Qué podemos hacer, entre comillas, pasado mañana? Pues hemos dicho 3 soluciones, ¿no? La primera, que tiene que ver con la necesidad de homogeneizar y la metodología del aprendizaje en el rotatorio. Y hemos dicho, pues que hubiese una hoja tan sencilla de bienvenida y de estructura de la rotación para que el alumno supiese a qué se enfrenta, y una hoja de feedback sheet, han dicho, ¿no? Una hoja de feedback, para que cada alumno tuviese un feedback semanal durante la rotación, ¿no? Y ver cómo lo está haciendo. Esa es la primera solución. La segunda solución, en la idea esta del peer teaching, vamos a hacer un gap, un grupo de alumnos docentes motivados para que identifiquemos 3 o 4 áreas de competencias mejorables, como puede ser pues, la RCP, historia clínica, suturas o lo que sea, para que ellos establezcan esa dinámica de docencia práctica. Y luego, pues, la tercera, en torno a la simulación, pues ellos han propuesto, y nos parecía interesante, además factible, entre comillas, un escenario de simulación previo donde se pueda establecer ese aprendizaje haciendo y aprendiendo con feedback previo a, por ejemplo, un rotatorio clínico. Esas cosas. ¿Alguna cosa más? ¿No? Ay, no. Muy bien, muchas gracias, Leire. Estaba enviando en nuestro WhatsApp que, tú, como has hecho unas fotos, que no te preocupes para transcribir todo eso, que se lo metes a una IA y te lo transcribe perfectamente la foto. O sea, que eso está superado ya. Os lo he enviado para que lo tengáis fácil y sencillo. Le envías la foto a una IA, yo lo he probado con 3, con ChatGPT, con Gemini y con Perplexity. Y lo transcriben perfectamente, cada uno con su letra. O sea que hay que trabajar, pero hay que ayudarse también de las mejoras. Pasa, sube, Eva. Eva Fairén Jiménez, que algunas veces le llamo yo Gómez, Eva Jiménez, que tiene en la mesa 3 desplegar unidades de educación médica. Pues yo lo primero es que me voy a evaluar como moderadora de la mesa y me pongo un 0 porque lo he hecho, no he podido moderar. A ver, hemos tenido un grupo donde estaba la coordinadora, ¿no?, de la unidad de educación médica de aquí de la Autónoma, bueno, no médica, sino de ciencias de la salud, y luego había gente que más o menos conocía lo que eran las unidades de educación médica, pero otras que no tenían tanta información, entonces hemos hecho así, hemos estado filosofando, ¿no?, sobre qué son las unidades, cómo son y la variedad que hay, ¿no? Hay muy poquitas en España y siempre vemos que hay unas que son de pura gestión académica, muy básicas, y otras que son muy elevadas, con mucha ambición, muy de grandes proyectos, grandes investigaciones y grandes tal. Entonces, como sobre todo hemos hablado de desafíos, y porque a las soluciones, desde luego, no hemos llegado de todo lo que se nos iba ocurriendo. Y bueno, yo veo aquí dentro de los desafíos como 2 bloques. Una cosa es el desafío que tendría una unidad de educación médica y otra es el desafío de montar una unidad de educación médica. Estamos a 2 niveles diferentes. El desafío más grande yo creo que es realmente poder hacer unidades de educación médica y luego ya plantearnos qué pueden hacer las unidades de educación médica. Como retos para las unidades de educación médica, pues sobre todo la resistencia al cambio que hay en las universidades, sobre todo en las que llevan pues, toda la vida funcionando. El profesor ya es mayor o no tiene ganas de complicarse mucho la vida, la falta de tiempo que tienen, la falta de profesorado a tiempo completo que tenemos en las facultades es un problema grande. Un clínico ya tiene bastante con su asistencia, además dar clases en la universidad, además pídele que haga investigación no solo de lo suyo, sino también de educación médica y que innove, ¿no? Es complicado. Y sobre todo, pues eso, como grandes desafíos dentro de los grados deberían ser coordinar no solo los currículums, que está muy bien, pero si no coordinamos el sistema de evaluación no tendemos a hacer una
evaluación, un sistema de evaluación programática donde todo esté medido con unos objetivos claros de verificar que realmente el estudiante de medicina alcanza las competencias que nos hemos planteado. Por muy bien que diseñemos un currículum, no podremos verificar que hemos conseguido los resultados. Entonces, eso es uno de los grandes retos de las facultades en general. De las unidades de educación médica sí que hemos dicho, es verdad que hay muchas oportunidades y realmente tenemos una buena unidad, tanto para consolidarse como referentes en evaluación, referentes en formación, referentes en investigación en educación médica. Tenemos miles de oportunidades, pero todo esto pasa porque consigamos unidades de educación médica reales con dotación buena de personal y de financiación. Y ahí ya pues, podemos entrar en 1000 debates cómo deben de estar formadas las unidades de educación médica o de ciencias de la salud, cómo convencemos ya no a los decanatos. Yo creo que cuando una unidad empieza a funcionar, convences enseguida, porque la dotación de servicio y el facilitar ciertas tareas de gestión administrativa, sobre todo a los profesores clínicos que no tienen tiempo para entrar en la burocracia universitaria, pues les vas a convencer, creo que más o menos rápidamente. Pero ¿cómo convences a unos rectorados, que son los que tienen que hacer las relaciones de puestos de trabajo, de que las facultades de ciencias de la salud necesitan estas unidades y no el resto? ¿Cómo convences? ¿Cómo los dotas? Si es personal docente el que forma las unidades, siempre va a ser a tiempo parcial, nadie se va a liberar para hacer estas tareas. Si es personal técnico de administración, es voluble. Aquí las bolsas de trabajo están primando otras cosas, que no es la formación específica en ningún campo. ¿Cómo convences a administrativos que se queden contigo y contagiarles el entusiasmo por esto si les da igual? No quiero decir que lo que quieren es tener un trabajo de 8 a 3 e irse a su casa, pues es bastante complicado. Yo no sé si pasa por convencer que estas unidades son necesarias en todo, no solo en educación de ciencias de la salud, sino pues hagamos unas de física, de matemática, que la investigación y la innovación en todos los campos, en todas las áreas, son necesarias, y entonces hagamos unidades grandes, que yo creo que además tienen que ser multidisciplinares. Y yo soy matemática y estoy en la unidad de educación médica de Ciudad Real. No tengo ningún perfil concreto, pero resuelvo problemas como todos los matemáticos. Entonces, creo que tiene que haber informáticos, tiene que haber gente con visiones distintas y lo único es convencer para poder hacer esto. No hay ninguna libertad. Y luego, ¿cómo habría que definir las funciones? Esto también lo hemos hablado. Tener unas funciones muy claras y muy definidas. Ahí, pues claro, es complicado. Tener una jerarquía formal, o sea, ver si necesitamos que las unidades de educación médica sean independientes o no, que dependan de un decanato, que dependan de un rectorado. No van a ser organismos aislados que decidan todo. ¿Cómo impones esto? Nuestra unidad de educación médica funcionalmente depende del decanato, pero en la RPT, por lo menos la de Albacete, depende de una que es el vicerrectorado de innovación, o antes era así, funcionalmente desde luego del decanato, pero en la rama, entonces está un poco así. ¿Deberían tener dependencia de un decanato o no? Pues depende, porque claro, si hay cambios de equipos de dirección cada 6 años y las políticas de cada equipo varían, ¿qué hacemos? ¿Rompemos el modelo docente y volvemos a empezar? ¿Cómo hacemos, no? Pues básicamente es eso, definir bien las funciones, ver qué jerarquía debería tener, la dependencia de quién debería ser, a lo mejor todo es consenso. Y luego ya los retos de las unidades, una vez que estén bien formadas, pues está claro, es promover todo lo que vais a hablar en todas las mesas, ¿no? Es promover la investigación, la innovación, la calidad, procesos de calidad, tanto internos como externos, intentar pues, hacer una mejora de todo esto. Les he contado un poco nuestra experiencia en Ciudad Real, porque tuvimos la suerte de empezar de cero, entonces es más fácil. En las universidades que llevan muchos años trabajando, al final a lo mejor pues, es convencer para que la gente se contagie de este entusiasmo por la educación médica y poder ir avanzando e ir coordinando. Si no
verticalmente, por lo menos horizontalmente, en cursos o tal. Y como resumen. Muy bien. Muchas gracias, Eva. Son cosas difíciles, pero yo creo que son muy importantes y todos los que conocemos el tema lo vemos bien. Ahora que el Gobierno está, una posible idea, el Gobierno está dando dinero a las universidades, al menos a las públicas, para aumentar el numerus clausus, pues sería una cosa decir a las universidades que dediquen el dinero, más que hacer edificios o vete a saber qué, o a contratar profesorado asociado, por ejemplo, como están haciendo en mi universidad, porque hablen con los profesores y que digan qué cosas se necesitan aquí. Ayuda a los profesores, no solo en la educación médica, en la IA, en tantas y tantas cosas. Pero bueno, Gerard creo que tenía la palabra. No sé si se te oirá. O sea, la coordinación dentro de una facultad ya es complicada, con todo el profesorado, pues coordinar... Eva, perdona, resume su pregunta y ya respondes. Porque su pregunta no se ha oído, como se está grabando. Resume la pregunta que te ha hecho. Si no sería más interesante que en lugar de que hubiera unidades de educación médica que coordinaran de forma parcial, ¿no?, que hubiera un consenso global. Cuanto más alto, mejor es la idea, pero es más difícil ponerlo en práctica, creo yo. Entonces, si ya es difícil dentro de una facultad coordinar profesorado, intentar que todo el mundo se adhiera a algo, porque los currículums al final es difícil montarlos, pero bueno, una vez que están ahí y tenemos que pasar por ahí. Pero, por ejemplo, intentar coordinar un sistema de evaluación, que la evaluación tenemos que tender a coordinarla en el sentido de hacerla más justa, más objetiva, de que esté tal, de que el estudiante perciba que de una forma igualitaria se está midiendo en todas las competencias, no que cada profesor le pida cosas diferentes, ¿no? Y ya es difícil, pues las directrices pueden venir de una unidad global que se queden las ideas, pero la puesta en marcha y el día a día tienen que ser unidades más pequeñas. Va a salir Ricardo, sí. Ricardo. Yo muy rápido. Yo creo que tiene un peligro la propuesta que haces, que la propuesta consiste también en que pasar la pelota a autoridades. Y yo creo que las unidades de educación médica tienen que estar a pie de obra, tienen que estar en las propias facultades. Mal negocio es pasar a los políticos esa responsabilidad. Y yo me figuro en las autonomías, cada uno en una comisión nombrada por, no sé, no le veo yo la utilidad ni tampoco el cómo hacerlo, lo sé. Bueno, como es un tema súper interesante y que estamos prácticamente casi vírgenes en España, en las facultades de medicina, con lo cual está todo por hacer y a ver si cunde los ejemplos, los pocos que existen. Bueno, vamos con la mesa cuarta, los recursos y las técnicas en el marco de la formación clínica. Juan Ramón Lacalle, Migio, de la Universidad de Sevilla, y estaba también aquí Carmen Botella, vocal compañera nuestra, inmunóloga de Murcia, pero no ha podido venir por un problema, fallecimiento de un familiar. Así que Juan Ramón. Bien, bueno, pues yo, como viene siendo la tónica, pues he sido más moderador y he dejado que hablemos de todo lo que hemos querido, aunque no nos hayamos atenido mucho al tema inicial, pero intentaré conducir. Bueno, parte de los retos que hemos identificado se refieren a la transformación digital que estamos viviendo, que por lo tanto ya quizás debería ser uno de los puntos clave que tendríamos que discutir ya. Tenemos ahí, y además a una velocidad tan rápida que lo que hoy sirve dentro de una semana posiblemente sea. Sería importante ahí identificar cuáles son los gaps, las carencias que tenemos
todos los planes de estudio que no son únicas en España. Es decir, hay por ahí documentos ya identificados donde enumeran todas aquellas competencias que deberían tener los profesionales que estamos formando ahora, porque ya esas son necesarias, o sea que posiblemente cuando terminen sus estudios habría que ampliar. Esas listas de competencias están ahí disponibles y deberíamos empezar el debate. Hay también una cuestión que ha venido al hilo de las unidades de educación médica, que habría que encontrar elementos de soporte que ayudasen a la transformación, a la innovación. Y claro, un poco, ¿dónde le buscamos un hueco? ¿Cómo lo encajamos dentro de la estructura? Y asimismo también uno de los retos que hemos comentado y viene ligado con lo que estamos hablando de la transformación digital es que quizás la formación en esa triada del encuentro entre el médico, el paciente y el estudiante quizás se está degradando y esta existencia de recursos puede que lo agrave, que tendríamos que tenerlo en cuenta si el que un estudiante vea que su tutor consulta ChatGPT, lo pongo como una parodia de lo que es un encuentro con el paciente, estaría deteriorando esa formación. Bueno, estos son los principales retos que hemos comentado. Y en cuanto a las oportunidades, la transformación digital es un reto, pero también puede suponer una oportunidad como ha hecho Joaquín prácticamente hace unos momentos, de cómo podemos utilizar mucho mejor la información de una manera mucho más eficaz y eso trasladándolo a la formación y a la actividad profesional de un sanitario debería ser importante. Hemos también, ya he comentado, que las unidades de educación médica podrían ser elementos de dinamización, de promoción de la renovación digital y hemos identificado también, y aquí pues, que la movilidad internacional de los estudiantes puede contribuir también a la renovación, a la mejora del ambiente de nuestros estudiantes por el intercambio y facilitando que en el futuro también ellos puedan, su desarrollo profesional, abrirse a otras culturas asistenciales y el que se pudieran hacer, como se ha comentado, pruebas ECOE o cuasi-ECOE que promuevan esta atmósfera de desarrollo de competencias. Soluciones, no tenemos ninguna, pero podemos sugerir alguna. Una, y tiene que ver con todo el debate de las competencias digitales, es que trabajemos no transformando los planes de estudio, sino viendo de qué manera en cada una de las disciplinas, en cada uno de los cursos, esas competencias digitales pueden irse paulatinamente incorporando como un elemento más de formación, sin necesidad de entrar en ese proceso que los que hemos sido decanos hemos vivido de hacer una transformación de un plan de estudio. Aquí podemos elegir entre lo que sería una guerra abierta, que sería un nuevo plan de estudio, utilizar la guerra de guerrilla. Vamos a ir haciendo pequeñas o cambios que pudieran ser aceptables en cada una de las disciplinas, en la medida que cada una pueda hacer, con idea de que al final, el cuadro final, pudiera permitir. Esta visión posibilista, quizás personalmente, después de haber vivido la elaboración de un plan de estudio, en la que personalmente me pide más. No sé si las compañeras que han estado en el debate, yo esto sí que es una aportación más personal. Y también el que trabajemos en el desarrollo de habilidades blandas, fundamentalmente en el ámbito de la comunicación asistencial, la formación práctica y
el desarrollo, se ha comentado aquí también, del pensamiento crítico en la relación con el paciente. Estas habilidades blandas quizás es un ámbito donde en las prácticas clínicas, los rotatorios, podrían tener, entre ese catálogo de competencias que se ha comentado, podrían tener un lugar interesante. Y yo creo que no me he pasado del tiempo, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias, Juan Ramón. Recordad que tenemos un grupo de trabajo de habilidades blandas ahora en SEDEM en marcha, ¿eh? O sea que que quiera se puede apuntar. Vamos con Juan Antonio Vargas y que a ver lo que han sacado en claro con el acceso a la formación sanitaria especializada, a prueba del MIR, a la formación MIR. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, eran dos aspectos los que teníamos en nuestra mesa. Uno era justamente de planes de estudios y de intentar armonizarlos de cara justamente a la prueba MIR. El año pasado tuve la oportunidad de dirigir bueno, hemos sido un grupo pequeño, vaya por delante, un grupito pequeño. Ha estado Jesús, Nacho, yo mismo, hemos sido 4 personas solo, pero bueno, hemos... Sí, sin ninguna duda. Y entonces, bueno, lo que quería comentar es que el año pasado tuve la oportunidad de dirigir un trabajo fin de grado que evaluaba los planes de estudios de las facultades de medicina a nivel nacional, que realizó María Valderrama, y bueno, claramente se veía las grandes diferencias que existen en los planes docentes a nivel nacional y observando que todo esto dificulta enormemente el reconocimiento de créditos, la movilidad estudiantil y también considerando que genera desigualdades potenciales en la formación del estudiantado. Es verdad que todas las facultades, las más de 50 facultades de medicina españolas, pues todas dicen cumplir la orden ECI de 2008, en el cual pues, están ahí relatadas las competencias. Pero las formas de llegar a esas competencias son muy distintas en todo, en el número y en el número de créditos. Puede haber diferencias de asignaturas que a lo mejor en una facultad son 3 créditos y en otras son 18 o 24. Y diferencias muy notables también en otros aspectos como el propio rotatorio clínico. Entonces, es verdad que nosotros aquí en nuestra facultad estamos ahora mismo en un momento de debate de cómo hacer los planes de estudio o cómo mejorar nuestro plan de estudios. Bueno, hemos comentado, Jesús lo comentaba, si estábamos teniendo en cuenta por las demandas de la sociedad también para modificar el plan de estudios. Yo creo que las tenemos en cuenta, que se habla. Luego, claro, armonizarlo todo es difícil porque, como bien sabéis, en un plan de estudios cuentan muchas cosas. Cuentan las cuestiones internas, los departamentos, las circunstancias personales. Hay muchas situaciones. Yo participé en primera persona en el actual plan de estudios de aquí de la Facultad de Medicina y para mí fueron 2 años de trabajo muy complicados para tener el plan de estudios que ahora mismo tenemos, que finalmente pues, los que participamos en aquel proyecto pues, nos quedamos globalmente contentos de cómo estaba, pero a sabiendas de que esto había que modificarlo. Consideramos que quizás en el grupo que la Conferencia Nacional de Decanos debería de hacer pues, unos mínimos, ¿no? Unos mínimos. Un plan de estudios, ¿cómo debería de ser? Pues que debería de ser de esta forma y debería haber un rango. A lo mejor no es normal que la anatomía en un sitio se estudie con 6 créditos y en otro con 36, sino intentar, bueno, pues buscar. Esto probablemente la única entidad que pueda homogeneizar verdaderamente esto sería, a nuestro juicio, la Conferencia Nacional de Decanos. Bueno, no es una solución, es un reto, es una oportunidad, pero ya voy a decir que soluciones no hemos hecho muchas.
porque es un tema verdaderamente muy difícil. Claro, también lo que hemos planteado, por unirlo con el tema del MIR, es que el MIR muchas veces, y esto se ha utilizado mucho esta palabra, de un muro, ¿no? Un muro como tal. Y lo que se quiere realmente es que no, es que la carrera de medicina es para aprovecharla en su conjunto, ¿no? Los 6 años son de una trascendencia importantísima, el rotatorio está hecho de esa forma y que el MIR, bien, al final pues habrá un MIR, pero que los estudiantes deben de entender con claridad que lo más importante es formarse como médico. De hecho, ya uniéndolo con la prueba MIR, es verdad que en los últimos años ha habido una modificación del sistema, ha ido más al razonamiento clínico y siempre, yo por lo menos lo he comentado muchas veces, el intento de que a través, ¿no?, de una buena práctica clínica se pueda contestar muchas preguntas del examen MIR, o sea, implicándote bien en la práctica clínica. Uniéndolo con el examen MIR, bueno, ya sabéis que el expediente académico vale un 10%, en tiempos valió más. Yo, desde luego, cuando me examiné valió un 25%, no sé si en algún otro momento valió más, pero lo que ha sido bajando, también bastante por la presión de los propios estudiantes al ver muchas diferencias en las notas de las diferentes facultades. La propuesta, que es la ponderación, esa propuesta yo creo que llevamos muchos años pidiéndola. Yo recuerdo cuando Joaquín estaba de presidente de la Conferencia de Decanos que ya lo comentábamos. Esto, la idea es que si realmente un estudiante tiene un 7 en una facultad de 10, pues no, es 0 con algo, pero si verdaderamente uno tiene un 10 en una facultad de 8, pues que claramente valdría más. Esto, para poderlo conseguir y para poderlo conseguir en el Ministerio, como alguna otra cosa de las que voy a comentar, hemos pensado que la única forma es que, como hicimos también en alguna ocasión, también con Ricardo, pues que la propia Conferencia Nacional de Decanos con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina vayamos de la mano. Entiendo que muchas veces los estudiantes no quieren saber que el expediente valga más, pero es que la realidad es que el expediente tiene que valer, es que son 6 años de tu vida que los dedicas y eso tiene que tener una fuerza. No sé si el 25 o el 15 o el 20, pero yo creo que más de lo que hay ahora. Y la ponderación podría ayudar a ello. Se ha hablado del ECOE, ¿no?, de la importancia del ECOE o incluso de la valoración que puede tener el ECOE también para la prueba MIR. Cada facultad también introduce el ECOE de una manera determinada. No todas las facultades el ECOE está en la misma asignatura, están en diferentes. Algunos el ECOE está dentro del trabajo fin de grado, nosotros lo tenemos dentro del rotatorio clínico, tiene un peso en relación al valor del rotatorio clínico. Eso también pensamos que la propia Conferencia Nacional de Decanos, que tuvo la fuerza, porque uno podría decir, bueno, estas cosas no se consiguen. Sin embargo, la Conferencia Nacional de Decanos ha demostrado que puede poner en marcha una prueba nacional como el ECOE y ahí está. Bueno, pues de alguna manera, igualmente, pues que también haya una recomendación. Bueno, pues el ECOE tiene que estar dentro del rotatorio o no, o en estas, pero que tenga y que valga aproximadamente lo mismo en cada facultad. Porque si no, el decir al Ministerio que cuente con el ECOE cuando ellos ven que hay incoherencia en el resto de facultades, lo veo verdaderamente complicado. Y luego otra petición común que se debería hacer con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, y yo sé que a veces esto crea dudas, es sin duda el adelanto de la prueba MIR. Porque siempre estamos hablando del continuo educativo y de la trascendencia que tiene que nuestros estudiantes, después de su carrera, pues empiecen ya a trabajar. Sin embargo, están un año entero en trabajar. Están un año entero desde que acaban sus estudios hasta que empiezan. Esto de tener el examen a finales de enero, incorporarte a finales de mayo, en un momento terrible, porque realmente tienes un mes para llenarles la cabeza de cosas y luego ya llega el verano, pues eso es mala cosa. Entonces, verdaderamente también en esto, yo entiendo que a lo mejor no se puede adelantar muchísimo, pero seguro que si el examen fuese en octubre, en noviembre, pues a lo mejor uno puede empezar ya en marzo, en abril, y eso ya sería claramente distinto. Acortaría e impediría este discontinuo educativo más que el continuo educativo.
Bueno, como veis, hemos planteado oportunidades, soluciones que están encima de la mesa, que yo sé que la conferencia les ha trabajado, que a veces tenemos como barreras que no podemos saltar, pero que, como comentábamos antes, Joaquín, tenemos que ser como la gota malaya de insistir, 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 porque yo creo que algunas de estas cosas tienen una lógica total. Ya lo creo que sí. Bueno, Juan Antonio Vargas es un experto porque hasta hace nada ha estado en la comisión organizadora del examen MIR, con lo cual, pues, a ver si poco a poco mejoran las cosas. Muchísimas gracias, Juan Antonio. No sé si está por aquí la presidenta del CEM o alguno de sus... Teresa, porque no quiero sobre este tema, no, porque sobre este tema el CEM ha planteado una cosa que yo es la primera vez que lo he oído, que es crear una estructura pública de formación del MIR. Vale. Que son las facultades de medicina ya existentes, ¿verdad? Entonces, bueno, explícanos exactamente qué habéis pedido, porque se lo habéis pedido además a la propia ministra. Sí. Vale, a ver, bueno, me presento, yo soy Laura y venimos en representación del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y entonces una de las medidas más polémicas y que la verdad que está teniendo bastante visibilidad es que en general, bueno, nosotros en nuestras anteriores jornadas que fueron en octubre redactamos un posicionamiento un poco preguntando al estudiantado y en base a las respuestas obtenidas de cada una de las facultades adscritas a nuestro consejo, recabamos y decidimos elaborar una serie de párrafos y una de las cosas que defendía el estudiantado es que una de las grandes problemáticas del MIR es que es temario cerrado. Como por ejemplo en otros países, en Francia, el examen, no es el examen MIR, pero sí que cada una de las sociedades científicas se encarga de, a través de sus distintos manuales, dar una temática cerrada y, sin embargo, en España, habiendo planes docentes tan distintos en cada una de las universidades, donde a lo mejor en mi universidad la anatomía son 6 créditos, en otras son 8. Yo no he dado nada de embriología y alguien ha dado 50 temas. Son una serie de problemáticas que ha llevado al estudiantado a opinar ante esta imposibilidad de reformular todo este plan de estudios a nivel nacional, que como bien comentabais es bastante difícil y poco probable, dijeron que ellos lo que les gustaría es que hubiese una academia pública para el MIR, porque también otra cosa que consideraban es que las actuales academias privadas del MIR generan desigualdad y afectan a su formación como futuros profesionales. Entonces, sé que es una propuesta que es bastante debatida porque es verdad que hay quienes dicen que al final esa facultad pública esa academia pública ya existe, son las facultades, pero realmente al final, aunque ya exista, sigue habiendo muchísima desigualdad entre las 50 facultades que hay ahora mismo en España. Entonces, esa era un poco, de todas formas, aunque nosotros es lo que tenemos que defender de cara a las instituciones, como puede ser el Ministerio de Sanidad, como puede ser la Conferencia Nacional de Decanos, al final es un poco la opinión que hemos recabado de cada uno de los estudiantes. No es tanto a título personal, sino un poco lo que se ha votado democráticamente en nuestras asambleas. Bueno, muy rápido. Bueno, tendría que pensar sobre esto de lo que comentas. Me suena mal lo de academia pública porque me suena mal. Creo que nuestras facultades lo que preparan es para haceros médicos, no para preparar el examen MIR y no hacer funciones de academia. Y así digo esto como cuestión, pero tendría que tener más datos para dar una opinión certera y ¿vale? Claro, sí que nosotros siempre pensamos, cada vez lo hemos hablado, desde que somos decanos, eso que realmente el examen MIR ha condicionado a las facultades de medicina. Y la formación en las facultades de medicina es para ser médico. Y el examen para entrar a la formación especializada debería ser inmediatamente determinar la carrera. Claro que entonces no hay esos 6 meses de repaso que es la Academia MIR. Entonces ese formato lo que ha permitido es la privatización de la entrada al MIR. Dicho rápidamente y sin me duelen aquí prendas. Y entonces, bueno, pues eso, alguna de tus compañeras me dijo que la ministra de Sanidad no sabía que las academias cobran hasta 4.000 o más euros por entrar a las academias, ¿no?
Igual SEDEN puede hacer una academia pública MIR, no sé yo. Pero bueno, a ver quién es el guapo que hace una academia pública del MIR con lo que hay que pagar los profesores. Los profesores que están ahí, por eso cobran 4.000, porque hay que pagarles a cada uno. Bueno, Ricardo, venga, sí, sube para ti. Yo muy rápido, solamente 2 objeciones a esa propuesta. La primera es que hemos apostado siempre, desde hace ya mucho tiempo, porque desaparecieran las academias. Pégate el micro. Que desaparecieran las academias, era la apuesta que hacíamos en la conferencia de decanos. No veíamos motivo para que existieran, que tuvieran un tiempo allí de preparación del MIR. No es una oposición eso. Entonces, ahora convertir algo que queríamos quitar como privado, convertirlo en público, pues hombre, va en contra un poco de la idea de eliminar las academias. Totalmente va en contra. Y luego la dificultad que tiene adicional es cómo se organizaría un posgrado. En una universidad, ¿cómo se organizaría y además esto? Público. Con lo cual yo lo veo muy difícil de articular, muy difícil y no sé si con sentido. Sí. Bueno, Ricardo, aprovecha y sube. Gracias. Venga, sí. Pasar el móvil, el micrófono por ahí. Bueno, es un tema importantísimo. No, sí, yo lo entiendo. El tema lo he sacado yo, pero en fin. No, sí, perdón, muy brevemente. Yo soy Eduardo Méndez, soy estudiante de sexto de esta facultad del Hospital La Paz. Yo quería hacer solo un comentario, una opinión sobre las academias. Creo que las academias MIR no son la causa de nuestros problemas, a veces son la consecuencia del estado de la docencia de la universidad pública en esta materia. Y muchas veces son no sé cómo decirlo, la expresión de que hay ciertas lagunas en nuestra formación médica que la academia, como cualquier otra iniciativa privada, ha surgido para paliar, ¿no? No creo que tengamos que hacer una lucha entre nuestra formación, como yo comparto también que las facultades de medicina deben de formar médicos, no formar opositores al MIR, pero creo que compartir, o sea, colaborar, digamos, las dos cosas son compatibles. Es compatible la formación de médicos por parte de las facultades de medicina más una formación especializada para una realidad, porque es una realidad. Podemos formar médicos, pero es cierto que el día de mañana todos tenemos que presentarnos al MIR. Sea un muro, sea una prueba, sea lo que pensamos considerarlo, es algo ahí, es la puerta de entrada a la formación sanitaria especializada. Entonces, al ser algo que no vamos a evitar, la solución no es hacer desaparecer las academias, ni tampoco creo que la solución sea hacer una academia pública. Creo que la solución es aprender los unos de los otros, qué tiene de bueno la formación de las academias, qué tiene de bueno la formación de las facultades y aunarlo todo para que la formación del médico sea la mejor. Aquí ya podemos entrar en otro tipo de debates. Claro, efectivamente, la preparación de la academia es una preparación teórica, porque el MIR es un examen eminentemente teórico, que es cierto que se ha mejorado y, digamos, está muy basado en casos clínicos hoy en día y en ese sentido le aporta lo que le puede aportar para que el estudiante tenga que saber también sobre hacer, digamos, cosas clínicas. Pero la academia, para mí, en mi opinión, y esto ya es mi opinión, no es la opinión, ocupa un lugar necesario porque hay un vacío que se ha ido rellenando y yo, mi experiencia, acabo de empezar con la academia, no llevo ni 2 meses, pero, perdón, lo siento, sí, resumo la última frase. Termina, es que vamos ya con el... Perdóname, solamente eso, que bueno, que creo que son 2 cosas compatibles entre ellas y creo que ahí está el debate más que entre. No, a ver si... Y perdóname, si esto es para hacer un debate solo exclusivo de eso, porque efectivamente el meollo de la cuestión está ahí, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que seguir un poquito, pero no era mi idea hacer que una contienda entre unos y otros, ¿verdad? Sino decir, ahí está el problema, ¿verdad? Y desde nuestro punto de vista existe, pues desde vuestro también, por lo cual no podemos ocultarlo, sino intentar mejorarlo. Bueno, vamos a dejarle a Ricardo 2 minutos nada más, ¿no? Yo creo que más nos necesitan, ¿no? Bueno. Más nos necesitan. La síntesis es muy elevada. Bueno, Ricardo tenía cómo podemos mejorar el modelo de acreditación de la ANECA para los profesores clínicos. Una cosa en la que él ha trabajado y conoce bien. Bueno, pues nada, pues yo, vamos, a la mesa ha sido una mesa muy pequeña, tan pequeña como que solamente éramos 2, con lo cual ha sido muy fácil ponernos de acuerdo. Pero el quórum pues, no ha sido suficiente para que... y es posible que haya que reconsiderar algunos. Bueno, nosotros hemos empezado hablando de ciertas consideraciones del nuevo programa de acreditación.
para que ya se ha impuesto para PETUN, para profesores titulares y para catedráticos, para poder, a partir de esas observaciones, poder proponer mejoras. En general, las cosas más llamativas del nuevo proceso de acreditación, del nuevo procedimiento, pues son que es cualitativo y ya no es cuantitativo realmente. No es que sea poco cuantitativo, es que no hay criterios cuantitativos. Los criterios cuantitativos los debe aplicar cada comisión. Y da un ejemplo en varios puntos. Un ejemplo de referencia para tener un número. En principio, bueno, pues entonces lo que tenía es que se han renovado, decía, las de profesor titular y catedrático, las de contratado doctor y las de profesor de universidad privada están un poco en el limbo y con muchos problemas y siguiendo directrices antiguas al Real Decreto de Acreditación. Otro punto muy importante es que ahora para titular hay dos bloques, que uno es investigación y otro es docencia, mientras que para acreditación a catedráticos se añade un nuevo bloque que es liderazgo. Cada bloque se evalúa de manera independiente, que hay que alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos sobre 100. Y también la manera de cómo se presentan los méritos, pues se presentan en forma de aportaciones, con un número máximo para cada uno de los apartados, y no contar la vida de uno en aspecto de cuántas publicaciones tiene, 20 o 30 o 40 sin aportar 5, como un sesenio. Básicamente, la forma de solicitar es como solicitar sesenios con aportación. La información esto todo hace que el proceso sea mucho más sencillo el procedimiento, ya no hace falta invertir mucho tiempo en él. Y también, otra cosa que no decirlo, es que se ha convertido en mucho más fácil. Muy fácil, más fácil el acreditarse. Esas son las ideas así más del nuevo procedimiento, ¿no? Entonces, no, yo la pregunta primera consideración, a partir de ahora vamos ya con los retos, y hacíamos un reto consideración, es que el sistema ha dejado de ser un sistema de selección, ya no es selectivo. Es un procedimiento que lo que hace es pues, una acreditación homóloga, que es homogénea, quiero decir, homogénea, sencilla, general. No asisten, para diferentes comisiones se aplican los mismos criterios, pero eso tiene también una ventaja para aquel que se acredita, que es fácil. Hemos matado varios pájaros de un tiro. Hemos conseguido que con bajar los criterios a todos, y todos se van a acreditar, básicamente. Ha dejado de ser selectiva. La pregunta es, ¿debe ser selectiva o no? Yo creo que debe ser selectiva porque debe generar profesores acreditados con una calidad razonable para poder acceder a los puestos en las diferentes universidades. Y no lo contrario, que sea no selectiva y sean universidades aquellas que tengan la prerrogativa sobre una base que no selecciona, pues seleccionar a sus profesores, sus profesores, con las consideraciones de endogamia que siempre hemos tenido y que algunas privadas lo hacen muy bien, pero otros lo harían muy mal. Es la discusión. A partir de allí vamos ya a entrar en los retos que los hemos planteado sobre el tema de acreditación, particularmente aplicada a la Comisión 7 en PTU, en titulares y catedráticos, retos y propuestas. La primera, y para pasar después a hablar de los diferentes problemas que tienen las comisiones. El reto más que tiene las facultades de medicina actualmente es que hay que aumentar el número de acreditados. ¿Por qué? Porque tenemos déficit de profesores. Entonces, lo que ha hecho la ANECA, pues, bajamos los criterios y aquí pues, hay más profesores. Es una solución, no es la mejor.
nosotros a lo mejor podemos, pero claro, eso sería modificar no la comisión de medicina, las 7, sino todas las comisiones, para bajarla para todos. Y eso, y si subimos para nosotros, para ganar calidad, generaremos un agravio comparativo con el resto de las comisiones. No es solución. Se plantea solamente, la única posibilidad sería plantear en aquellos aspectos que son específicos de la comisión de medicina clínica, pues que son los aspectos asistenciales que no son valorados al interno salario de manera razonable, pues fijar en ese aspecto las diferencias y subir, decir, ¿veremos profesores? Sí, pero hace falta más, sí, pero vamos a valorar más la asistencia y dejamos los otros criterios como para el resto de las comisiones, pero valorar al menos esto y seleccionar un poco en base a la asistencia, se me ocurre. Es una posibilidad. El otro reto es que la asistencia se valora poco. Se valora de forma, no tiene una valoración, sino lo que se convierte en un requisito. Hace falta 5 años de experiencia como especialista de una especialidad clínica, de especialidad médica, para poder optar a una plaza de titular. Pues eso es requisito. Y no está claro que si tienes 20 años, los 15 restantes sean mérito. No está claro. Es confuso. De hecho, hay un apartado en que viene la experiencia profesional, pero no habla que no se puede valorar aquello que se ha aplicado como requisito. Es un lío de requisitos y mérito, ¿no? Es decir, habría que, de manera clara, de manera explícita, dejar constancia de que la experiencia clínica en sí mismo es un mérito. No que haga falta transformar esa experiencia clínica en que hagas seas tutor de residentes, en que seas otros méritos, que es reconvertir la propia experiencia clínica en méritos adicionales a los grandes bloques de evaluación. Eso es un punto importante, ¿no? Me queda, no, da un poco más. Otro punto que hablamos también importante es que en relación a los profesores, decíamos que los profesores médicos en las asignaturas básicas, decíamos que, hombre, que sería importante el que los profesores clínicos especialistas se pudieran acreditar también en la comisión de biomedicina. Es decir, que se valorara la asistencia en aquellos casos y que estos profesores pues estuvieran acreditados bien para la comisión 7 o para la comisión 6, que es de biomedicina. Que si no, no se podrían presentar. O al menos que se puedan presentar a los concursos de provisión. Rápidamente también hablamos de que las comisiones, la comisión 7, que es la comisión de clínica médica, pues también evalúa profesores de diferentes disciplinas, diferentes especialidades o áreas clínicas, y unas tienen más dificultades que otras. A saber, por ejemplo, los cirujanos traumatólogos se acreditan mucho peor porque tienen menos capacidad de hacer investigación o lo hacen menos investigación por el hecho de que no voy a entrar a explicarlo ahora. Y entonces, pues hay más dificultad tener cirujanos acreditados que médicos internistas acreditados o médicos de familia. Pues eso habría que también la comisión, dentro de la propia comisión 7, o crear subcomisiones o valorar ese tipo de diferencias entre los diferentes profesionales que son susceptibles de ser acreditados por esa comisión. Decíamos también. Otro reto que también es importante, no he hablado todavía de los profesores contratados. Por eso contratado la situación que tenemos es, por decirlo de alguna manera, pues confusa. Confusa porque no se han establecido los nuevos criterios en base al Real Decreto 678/2023, sino que cada autonomía ha ido por libre. La NECA, por ejemplo, que es la madre de todas las agencias, pues en la información que hay es confusa, pone una serie de tablas sin puntuaciones, cambia los criterios
nuevos respecto a los antiguos, pero todavía publica las puntuaciones de los antiguos. Y no sé una que atenerse. Yo he preguntado a la gente que se acredita y es complicado, no se aclara uno bien. Y otro problema adicional es que a lo mejor va a ser más fácil acreditarse de titular que de contratado doctor. Porque está puntuado y va a ser hasta incluso al menos el mismo nivel. En otras palabras, ahí la propuesta que hacemos es que, por favor, que se pongan de acuerdo. No puede ser que una agencia acredite la docencia con 50 puntos y otro con 60 y otro con 32. Y cuando dividimos, si la acreditación es universal, no puede ser que los criterios sean autonómicos. ¿De acuerdo? Sí, y luego termino ya, es con lo último. Y luego una cosa que termino con esta, y me está diciendo que acabe y yo acabo ya, soy muy disciplinado, es que decíamos que para catedrático hay 3 bloques: docente, investigador y liderazgo. Liderazgo, ¿qué pasa? Que no tienen el liderazgo los profesores titulares. ¿Qué pasa? Que hay falta de liderazgo para ser catedrático. No hay profesores titulares que son decanos. No hay profesores titulares que tienen responsabilidades tanto académicas como científicas en sociedades, aquí, en esta sociedad. Es decir, no puede ser que solamente los méritos de liderazgo se apliquen a los catedráticos, no a los titulares. Si no, lo que vamos a tener es que los jóvenes no van a querer participar en actividades de liderazgo en campos científicos o campos universitarios. Y luego, otra cosa importante es que en el liderazgo no se reconoce para nada el liderazgo asistencial. Es decir, como la acreditación está hecha uniforme para todas las ramas, pues se han olvidado de la asistencia. El ser jefe clínico, el haber detectado muchos servicios magníficos, no hay liderazgo ahí. ¿Se liderazgo porque uno es vicedecano? No puede ser eso. Hay terrenos que hay que dar un repaso importante a los criterios de acreditación. Ya tenemos resultados publicados. Para los PTUN y para los titulares y catedráticos se acreditan prácticamente el 100%. El resultado ya no es selectivo. No sé para qué serviría. Para titulares, para contratados, no tenemos datos todavía. Pero no podemos esperar, como decíamos en alguna ocasión, a monitorizar cómo va la cosa. No, ya tenemos datos para poder opinar. Y yo creo que la opinión es que antes de que sigan, tienen que cambiar muchos criterios y hacer una valoración más concreta de muchos. Nada más, acabo ya. Muy bien, gracias Ricardo. Perdona, pero vamos con un poquito de retraso y probablemente la hipoglucemia está haciendo estragos ya, pero vamos a terminar enseguida. De todas maneras, como los documentos los vamos a redactar entre todos y los pondremos a disposición de todos, pues tenemos que enviar. Bien, y vamos con los 2 últimos, si os parece, Rocío y José Vicente. Ya que habéis estado trabajando juntos pero no revueltos, pues os podéis venir y continuar. La mesa siguiente, que era la de formación del profesorado como profesional de la docencia que es. Esto es una frase que a mí me gustó mucho, como profesional de la docencia que es. Y el 8º es el plan de relevo de los profesores vinculados de las áreas clínicas. Y son Rocío González Soltero y José Vicente Lafuente. ¿Quién va a hablar primero? ¿O vais a hablar a la par? Bueno, pues 5 minutes. Sí, haremos ahí el sprint final. Nada, yo igual que mis compañeros, agradecer a los participantes en la mesa, más que nada porque ha sido súper participativa. Había de todo, había profesores clínicos, además de varios sitios de España, había gente de perfil más investigador como yo. Y hemos contado también con Inés, que está por aquí, que es del Consejo Estatal de Estudiantes y nos ha dado también su feedback, que creo que es importante. Y bueno, pues paso a comentar algunas de las cosas y como hemos sido tan participativos, os pido que en cualquier momento pues, que también participéis. Entonces, en cuanto a los retos, pues los retos he hecho como puntos en común, porque había post-its con diferentes cosas, pero bueno,
he cogido como las líneas principales y uno de ellos era que está poco definido el perfil de acceso a la carrera docente de estos profesores nobles y que quizás debería existir pues, como un currículum o una formación obligatoria docente. Otro de los retos planteados que han salido es que realmente hace falta un cambio a nivel social en cuanto al reconocimiento de la labor docente que hacen los clínicos, que es como secundaria a lo que es su propia labor pues bueno, profesional. Tercer reto, que estaba en varios posits, es el tema de la motivación del alumnado para que no deje de asistir a clases, es decir, cómo formar mejor a los docentes para que desde primero el alumno no se aburra y mantenga de forma activa esa asistencia al aula a lo largo de los cursos académicos. Y el último reto era el tiempo. Es decir, tiempo para formarse, para hacer investigación. Ahora hemos estado hablando de la ANECA también. Al final hay que hacer docencia, hay que hacer investigación. La parte clínica, es decir, la gestión del tiempo es muy importante. Oportunidades. La primera que ha salido es el tema de las nuevas metodologías. Ha hablado mucho de aula invertida, de escenarios, del tema de la tecnología y de cómo usarla para aplicarla a cada nivel, a cada curso académico y en el contexto apropiado, que a veces aplicamos sin saber y que es necesario pues, saber cuándo aplicar cada metodología docente. Otra oportunidad que ha salido es utilizar la coordinación de asignaturas que existe hoy en día en casi todas las instituciones para ayudar a estos docentes, sobre todo a los nuevos, a que se gestionen mejor, no solo ellos en cuanto a su tiempo, porque a veces es difícil cuando tú empiezas, sino también para gestionar el aula, que es un tema muy importante y al que nadie nos enseña o no sabemos cómo, o aprende uno de forma bastante autónoma. Y la última oportunidad importante, y no quiero que genere mucho ruido, ha sido el tema MIR, de cómo utilizar esa formación del MIR desde las prácticas. Las prácticas docentes de las asignaturas deberían ser una oportunidad para formar en esos resultados de aprendizaje que luego el alumno se va a tener que enfrentar en el MIR. Se ha hablado de que hay mucha práctica en la cual el alumno no tiene una participación activa. En unas universidades se dice que son CICUS o SETAs, han salido varias denominaciones y esta propuesta sería que esa formación práctica o esa formación para la práctica pues fuera realmente algo que digamos que fuera realmente formativa de cara al MIR. Soluciones que se proponen, paso a listarlas. Libro blanco de competencias docentes del profesorado, mentorización, ha salido muchas veces la palabra mentorización, contacto diario, profesores clínicos en todos los cursos trabajando conjuntamente con los profesores de las materias básicas, y reconocimiento de la educación médica como una especialización más. Incluso se ha hablado de posibles rotaciones pues, que se ve que se hacen ya a nivel de formación sanitaria especializada, pues, que pudieran existir en formación de grado. Y prioridad, pues la prioridad sería pues formación adecuada y personalizada para los docentes, especialmente a los nobles, y adecuada a cada nivel. Y por mi parte ya no puedo exprimen así. Bueno, continuamos con el 8, que compartíamos sala, criterios y nos hemos implicado. Entonces he sintetizado algunas cosas. Relevo generacional y presencia de clínicos en los primeros cursos. Primero hemos echado balones fuera. Falta de implicación de las instituciones académicas y sanitarias. Esa es la percepción que tenemos, cara al relevo generacional.
no nos sentimos acogidos o que esto lo vivencien como un problema más allá de los que estamos implicados. Encontrar profesores formados. Esto se ha dicho, hace falta profesores, quiere decir, nos falta gente, pero además es que estén formados o que tengan la disposición a formarse, pues no son muchos. Y esto conlleva al otro punto, que son las nuevas generaciones, esta implicación de formación sin un reconocimiento expreso y una compensación. Es decir, con el voluntarismo acostumbrado. Pues ahí vemos un punto complicado, ¿no? Todos estos son retos. Si nos implican las instituciones, no encontramos profesores formados y si encontramos gente, resulta que tiene que formarse, eso requiere tiempo y ese tiempo no lo tenemos bien establecido, no está bien reconocido. Luego, una cuestión que hila con lo que comentaba ahora Ricardo, ¿no? La falta de... Esto depende mucho según el plan de estudios de cada sitio, de cada universidad, pero la falta de profesorado clínico en los primeros cursos de las carreras, ¿no? Ahí hay diferentes problemas. Esto no lo hemos hablado mucho porque se me ha quedado ahí, o no nos hemos metido a... Pero por un lado tenemos en algunos casos la compatibilidad de los horarios, que son incompatibles y que se quedarían fuera del concierto, porque no se hace en los hospitales, se hace en otro lugar y entonces no dan tiempo a desplazamientos. Y no sé si lo que ha dicho Ricardo, si incluso por el área de acreditación podría ser un factor, si son en áreas clínicas o biomédicas. Es decir, que esto ha surgido también en muchos temas. O sea, hay la situación, el contexto, son cosas muchas veces que se salen de nuestro campo de acción, ¿no? Estamos dentro del marco de la normativa. Como oportunidades hemos visto algo que es una luz de esperanza, que es el cambio en la ANECA con todas las acreditaciones. De hecho, en los últimos años ha habido un montón de colegas que se han podido acreditar por estos cambios, ¿no? que ha habido. Esto es bueno. También es bueno, y yo creo que también Ricardo lo ha comentado, y estas figuras incipientes que empiezan a tener por lo menos Andalucía y Aragón, ¿no? De un equivalente ayudante, doctor vinculado, que ayuda a establecer una carrera. Pero esto, como cada autonomía lo legisla por su cuenta, pues no sabemos muy bien el efecto que va a tener. Los que lo tienen parece que es bueno porque te ayuda pues, al clínico joven darle una estabilización. Luego, en las soluciones hay una cosa importante que es lo último que quería decir, pero viene bien ahora, que es el sentido de pertenencia a la universidad. Lo logramos vincular. Cuando la gente está en otros sitios, algunos se sienten vinculados, los más mayores posiblemente, pero en los jóvenes, si no logramos vincularlos realmente, generar ese sentido de pertenencia va a ser muy complicado. Entre las oportunidades, vuelvo a ellas, ha aparecido una que me ha parecido interesante y no hemos debatido mucho que ella, es contar con el profesorado de mérito. Es una oportunidad que tenemos. Aquel que tenga la suerte de tener eméritos, que no son muchos, entre otras cosas porque están, por lo menos lo que yo conozco, un poco maltratados. No es una figura muy apetecible, ¿no? Bien, los cambios de la ANECA, los eméritos y luego en las soluciones había varias, pero sintetizando, una de ellas que se planteaba era el incidir en que todo el mundo de los hospitales sea docente, en el sentido de, claro, todos son docentes porque todos ejercen la labor, pero todavía tenemos en muchos sitios la presencia de que aquel que es asociado, está contratado, es agregado, y los que no, pues lo ejercen, pero hacen el favor de. Esto es basar la formación, no solamente médica, sino de todas las carreras biomédicas, en el voluntarismo de la gente, ¿no? Y para esto habría modelos estructurales que se podrían cambiar, como por ejemplo pues, fidelizar al hospital o al servicio como tal. Esto las privadas algunas lo tienen, pero en las públicas parece que es más complicado. El seleccionar una solución, que se ha hecho, seleccionar al personal motivado. No todo el mundo está motivado, lo comentaba la alumna también, ¿no? O sea, igual que no a todos los alumnos les gusta la docencia, no a todos los residentes les gusta la docencia, y no a todos a los asociados, una vez que son asociados, tienen la voluntad de ser permanentes, ¿no? Si identificamos estos, podemos ayudarles en la acreditación, hacer planes específicos de tutorización con los colegas, ¿no? Con la idea de que facilitar el recambio, claro. A mí me ha parecido muy interesante una aportación que han hecho sobre el reconocimiento de la docencia posgrado. Parece que esto parece obvio, pues claro, la universidad cuando uno concursa, si has estado 15 años de tutor o de jefe de estudios, pues no tiene la compensación, el reconocimiento adecuado. Y eso hace que el trasvase no sea muy fluido, ¿no?
quitando la de fomentar el sentimiento de pertenencia, la siguiente, la última ya que hemos visto, sería hacer como una especie de programa sistemático del residente docente. Porque ese es el futuro, identificar a los residentes que sí que les... O sea, que cuando colaboran, porque colaboran de hecho en la docencia o llevando a algún alumno, pues no es algo que le molesta, sino que le gusta. Y dentro de su formación, pues incluirle formación específica pedagógica y de conocimientos que le ayuden a desarrollar su labor, que por ahí podemos engancharlo a lo mejor, que es un buen candidato. Y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, José Vicente, Rocío, por vuestra concreción. Bueno, pues hemos terminado la sesión de mañana. Hay para continuar, ¿verdad? Otro día, lo cual es bueno, que las cosas no se agoten. Nunca hay que dar una oportunidad por acabada. Y simplemente todos debéis tener vuestro ticket para que os den de comer ahora con cargo a nosotros, con cargo a SEDEN, lógicamente. Si alguien no tiene el ticket, que nos lo pida a Juan Antonio Vargas. Y nos volvemos a ver a las 3. A las 3 hay que aguantar. Quien no pueda después quedarse, pues será una pena, pero bueno, a las 3 hay que continuar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Por cierto, antes de que os vayáis, venid todos para acá que vamos a hacer una foto, ya que estamos todos. Sí, vamos a hacer una foto ya que estamos todos. A ver si hay alguien por ahí, Juan Antonio, que nos pueda hacer una foto, a todo el mundo. Alguien ahí fuera, mira, a ver. Subiros todos aquí arriba, venid todos para acá. Yo creo que...